Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Han sido 10 largos meses que no he podido encontrarme de esta manera así como ustedes. Es verdad, es una alegría verlos, porque en medio de tanta dificultad ustedes han podido experimentar la respuesta de Dios. Hoy quiero transmitir con ustedes, o quiero compartir con ustedes un mensaje de los 3 mensajes de Año Nuevo que Dios nos ha dado. Dios quiere darnos nuevas respuestas en este año. Por eso hoy tienen que sujetarse muy bien a la palabra de Dios. No tienen que sujetarse a ninguna otra cosa. El libro de Génesis, capítulo 39, del 1 al 6, que ya nuestro anciano ha estado dando lectura, es un capítulo muy importante. Pero antes de entrar al tema en sí central, yo estaba pensando y oraba a Dios y decía: Señor, ¿cómo realmente podemos aferrarnos a este pacto? Decimos 2:37, 2:37, 2:37, y algunos se emocionan un poco más y dicen: vamos por las 237 naciones, vamos por las 237 naciones. Así nada más. Pensé y dije: Señor, ¿qué es lo que no debemos perder nosotros? ¿Qué es lo que realmente tú nos has enseñado a nosotros primeramente? Y Él me dio esta palabra a mi corazón. Lo primero que yo les enseñé a ustedes fue la identidad de hijos de Dios. Y eso es lo primero que ustedes tienen que entender. Antes de conquistar las 237 naciones, antes de pensar en las 237 naciones, tenemos que pensar: Dios me ha enseñado a mí. Nadie más me ha podido enseñar esto. Solo Dios me ha enseñado a mí mi identidad de hijo de Dios. Nosotros, cuando estábamos atrapados en las trampas de Satanás, estábamos totalmente en fracaso, en pérdida, en destrucción. Fue ahí que Dios nos dio esta grande bendición, esta grande identidad. Ser un hijo de Dios no es cualquier cosa. No entender esto es la forma más fácil de perecer. Por eso ustedes hoy tienen que estar sentados ahí entendiendo: yo soy un hijo, una hija de Dios. Cuando yo me encontré con Cristo, ¿qué es lo que pasó? Todas las trampas de Satanás fueron quebrantadas. Todos los moldes viejos que traía yo del pasado han sido destruidas. Todas esas 6 condiciones o esas 6 estrategias del diablo que tenían atada mi vida individualmente, Cristo las destruyó. Por eso yo ahora tengo que entender: ¿por qué será que las naciones se destruyen? ¿Por qué será que las familias fracasan? ¿Por qué será que las iglesias mismas están cayendo en destrucción? Están perdiendo esta parte importante: la identidad de ser hijos de Dios. Es un poder inmenso, es un poder tan grande el poder saber: mi nación solo puede ser liberada por Cristo. Mi nación solamente puede ser rescatada por Cristo. Y solamente los hijos y las hijas de Dios tienen esa autoridad de poder quebrantar donde quiera que vayan el poder de la oscuridad, destruir totalmente el poder de las tinieblas. Ser un hijo de Dios fue lo que experimentó José en Egipto, y lo vio que Dios estaba con él. Los bendigo en el nombre de Jesús, para que donde quiera que ustedes se metan, donde quiera que ustedes penetren, la gente pueda ver realmente: Dios está con esta mujer, Dios está con este varón. Y así se pueda quebrantar todas las tinieblas y la oscuridad de ese lugar. Lo segundo que Dios me habló a mi corazón: no solo te he dado identidad, sino que te he dado autoridad junto con tu identidad. Y dije: Señor, realmente esto es algo grande. No podemos ni siquiera congregar si no sabemos esto. No podemos ni siquiera ofrecer el culto si perdemos esta parte. Autoridad. Dios me ha dado autoridad a mí. Tengo tanta autoridad que donde quiera que yo me vaya, sin ni siquiera orar, la oscuridad tiene que perecer, tiene que ser destruida. Marcos capítulo 5 del 1 al 10
habla de las personas que están sufriendo en el campo con enfermedades espirituales y mentales. Un endemoniado se acercó a Jesús y en vez de decirle, ayúdame, le dijo, ¿qué tienes conmigo? Las personas que están afuera, en vez de pedir ayuda, ellos están rechazando la respuesta más grande de su vida. Porque Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo, y en ese Cristo nosotros tenemos esa autoridad como iglesia, como hijos de Dios. Donde quiera que vayamos, nos paramos con esa autoridad y todo el poder del diablo tiene que ser destruido. ¿Y qué más? Dios me dijo a mi corazón, para ir a las 237 naciones, tienes que gozar, entender y disfrutar el poder que yo te he dado. Y dije, Señor, realmente, para conquistar las 237 naciones, necesitamos estas tres cosas. La iglesia necesita entender esto, el poder que Dios tiene. No solamente lo tiene Él, sino que Él dijo, todo el poder del cielo y de la tierra lo tengo yo. Pero este poder del cielo y de la tierra camina ahora con nosotros. Por eso, donde quiera que vayamos, no tengan ningún temor, no se preocupen por nada. Desde el mismo momento que yo entendí Cristo, dejé todas mis preocupaciones. ¿Y qué? ¿Me ha faltado algo? Claro que no. He cedido en todas las cosas. ¿Qué? ¿Me han quitado algo? Claro que no. Hasta hoy Dios sigue dando respuestas a mi vida. Por eso este año 2021, ¿a qué pacto tenemos que aferrarnos? Hay muchas dificultades, hay muchos problemas, y Dios sigue dándonos palabras que parece que no tienen ninguna relación conmigo. Dios sigue dándome palabras que parece que no cuadran con la vida que yo estoy viviendo. Le pasó lo mismo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, cuando Abraham ni simiente tenía. Mediante ti voy a bendecir toda la tierra. Abraham quizás se habrá quedado como, ¿qué es esto? Pero sin embargo, un día, la palabra que Dios le dio a Abraham comenzó a cuadrar, comenzó a relacionarse, comenzó a coincidir, comenzó a tomar lugar en la vida de Abraham. Hay palabras que Dios nos dice a nosotros que parece que no coinciden, que parece que no cuadran. Pastor, estoy teniendo problemas, dificultades, tengo problemas familiares, problemas de hogar, problemas económicos, y usted está acá 237, 237, 237. Piensan así porque creen que esto no tiene ninguna relación con su vida. Pero si ustedes entendieran, 237 naciones tiene relación con mi vida. Cuando Dios le dijo a Abraham, mediante ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, eso es 237. ¿Me están entendiendo? Alguno estará pensando, ¿por qué no otro número? Porque siempre 1, 3, 8, 14, 24, 25, 00, 237. ¿Qué es eso? ¿Es un código? ¿Ah? ¿Es una clave? Porque siempre están hablando lo mismo. No es que estamos hablando algo sin importancia. Estamos hablando la palabra que Dios nos ha dado. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es eso? 2, 3, 7. Dígalo conmigo. 2. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Dirá usted, ¿verdad? Es la palabra que Dios nos está dando en este año. La clave del mensaje de este año, este es el primer mensaje y voy a estar compartiendo porque de esto se va a hablar todo el año, por eso Dios nos ha transmitido esta palabra. La clave aquí es los guardas. ¿Quiénes son los guardas? ¿Qué es un guarda? Un guarda simplemente es aquel que guarda algo, ¿o no? ¿Ah? Pues ustedes son esos guardas. Dios les ha dado a ustedes todas las cosas. Lo único que tienen que hacer ustedes es, como guardas, tienen que realmente aferrarse este 2021, aferrarse a este pacto. Yo soy un guarda, yo soy un atalaya. Dios me ha llamado a mí para anunciar el peligro, para tocar trompeta en la iglesia, para despertar a Sudamérica, al Perú, que está en sordera. Todo el mundo está yendo hacia la destrucción, hechicería, idolatría. ¿Por qué los países, potencias, fracasaron? Porque levantaban grandes ídolos y forzaban a los pueblos para que idolatraran, para que se arrodillaran ante esos ídolos. Por eso eran destruidos. Por eso los guardas.
los atalayas que son ustedes. Hoy tenemos que mirar 5 principios para poder conquistar las 237 naciones que son tan importantes. Son fundamentos, bases que todo creyente debe tener. Cristo dijo una palabra importante. Antes de estos 5 principios dijo: para conquistar las 237 naciones, todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que tienen que entender primero? Oh, Dios está conmigo, con la bendición, con el poder, con la fuerza del trono celestial. Yo no estoy andando por la calle de cualquier manera. El coronavirus tiene que ver con las 237 también, ¿sí o no? Porque está en todas las naciones. Y si nosotros no tenemos cuidado, en el futuro puede ser peor todavía. Por eso hoy ustedes lo tienen que entender. Yo estoy bajo el respaldo del trono celestial. Dios está con ese poder y esa fuerza caminando conmigo. Satanás trasciende el tiempo y el espacio, pero ustedes tienen que entender: el trono celestial, el poder del trono celestial también trasciende el tiempo y el espacio. Si ustedes entienden esto, entonces van a poder darse cuenta: entonces realmente Dios va a evangelizar las 237 naciones. Son todas las naciones, es eso. Y no solamente eso, sino que también van a darse cuenta. Por esto es que tenemos que orar. Para esto sirve la oración. Para esto tengo que aferrarme al pacto, a la palabra, porque todo esto se conecta, todo esto tiene una relación. La bendición del trono celestial tiene una relación con la oración y la palabra. ¿Acaso nosotros podemos ir a todo que tomar la palabra firme? Me está tapando las naciones. El poder del trono celestial se conecta con el mundo, se conecta con uno mismo también. Esto tiene una conexión, esto tiene una relación, y de esta manera, si entendemos correctamente esto, empezaremos a tener las respuestas de la evangelización de las 237 naciones. Es un mensaje que está saliendo al mundo entero. Por eso nosotros no tenemos que hacer ninguna otra cosa. A veces nos preocupamos: ¿por qué será que el no creyente hace dinero fácil, tiene mucho dinero rápidamente? ¿Por qué será que ellos lo pueden hacer y yo no? Eso no es lo importante. Puede que el no creyente tenga mucho dinero, puede que tenga muchas cosas, puede que esté comiendo muy bien, pero ¿qué es lo importante? El estado espiritual. Si su estado espiritual es un estado espiritual muerto, no va a tener otra opción más que fracasar. Por eso yo, cuando miro la Biblia, es un fórum que estoy haciendo prácticamente con ustedes, porque ustedes ya no han escuchado este mensaje. Pero yo, mirando la Biblia, ¿qué encuentro? Dios estaba entrenando a Pedro en la palabra. Un día le dijo a Pedro: ven, Señor, ¿puedo ir? Ven. Lo estaba entrenando en la palabra, y Pedro caminó sobre la palabra. Un día Dios le dijo: vete al mar, tira un anzuelo, y el primer pez que saques, ábrele la boca, sácale una moneda y paga mi impuesto y los tuyos también. Imagínense que alguien le diga eso a usted. No me imagino a Pedro estando Judas de tesorero. ¿Por qué no le piden mejor a Judas y pagamos los impuestos? ¿Por qué tengo que ir a poner un anzuelo y sacar una moneda de un pez? Fueron a los 5,000 y Cristo le dice: denle de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Así tuvieran el dinero para poder comprar, ¿quién le va a hacer los panes en ese momento para más de 15,000 personas? Era imposible. ¿Qué le estaba enseñando el Señor? A caminar por la palabra. Había un tesorero, había alguien que tenía dinero, pero sin embargo Cristo no quiso usar ninguno de esos dineros que tenía. ¿Por qué? Porque quería enseñarle a sus discípulos a caminar en la palabra, a vivir por la palabra. Un día le dijo a Pedro: ve y tira tu red. Pedro había pescado toda la noche. Señor, tú eres carpintero, yo soy pescador, y tú me quieres dar un consejo de pesca. Tira tu red. Tiró la red. Y ese fue el día que Pedro más facturó en su vida.
¿Qué le estaba enseñando el Señor a Pedro? No necesitas hurtar, no necesitas robar, no necesitas hacer ningún humanismo. Yo te puedo bendecir, yo puedo cambiar para ti todo en un instante. Solo tienen que aferrarse a la palabra, y de eso estamos hablando hoy. Tomen la palabra, iglesia Antioquía. Hoy ustedes tienen que entender, nosotros estamos por encima de todas esas cosas. El pecador podrá hacer dinero fácil, podrá vivir estafando, podrá vivir hurtando, pero nosotros estamos por encima de eso con el Evangelio. Tenemos un Dios que nos puede bendecir. Tenemos un Dios que puede cambiarlo todo para nosotros. Por eso, como iglesia, ¿qué tienen que entender? En el mundo hay una corriente que se mueve, pero en el mundo espiritual también hay una corriente que se está moviendo. El mundo se mueve a través de esa corriente o de esas redes, pero la iglesia tiene que abrir sus ojos a lo espiritual y entender, también la iglesia se mueve dentro de esa corriente y de esas redes espirituales. ¿Cómo se mueve el mundo? El pastor Río estaba hablando de esto y daba ejemplos. Él decía, en el Asia es así. Yo me acuerdo que fui a hablar con un pastor muy importante y no me olvido de esta pelea porque me llamó corriendo y me hizo entrar a su oficina. Bueno, yo nunca vi a este pastor de verdad, como que si tuviera inclinación a algún deporte de box o algo así. Me hizo entrar corriendo y tenía el televisor prendido y justo estaba peleando Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Y yo, como no me gusta ese deporte, ni sabía lo que estaba pasando, y él me comentaba a mí, está peleando el Asia con Estados Unidos, y estaba emocionado. Pero el pastor Río tomaba este ejemplo y decía, ¿cuánto le pagaron a Floyd Mayweather por esa pelea? 400 millones. A Manny Pacquiao 160 millones. ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿No salen de la red del mundo? Sale de ahí, de los auspiciadores, ¿verdad? De la televisión, de las personas que pagan para que pueda esa pelea llevarse a cabo, de los accesorios que compran y todas esas cosas. Incluso sobra todavía. Ustedes hoy tienen que entender, hay una red así que se mueve en el mundo, pero hay una red también espiritual que se mueve dentro de la iglesia. Por eso la iglesia, hoy en día, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? La iglesia, es el mensaje para el 2021. La iglesia tiene que levantar una antena espiritual que pueda conectar con el mundo. Tenemos que levantar una red espiritual que pueda realmente conectar con el mundo. El mundo necesita saber, a través de esta antena espiritual, a través de esta red espiritual, ¿qué es lo que tiene que saber? Tiene que saber el significado de las tres fiestas. El mundo no entiende esto, ni los creyentes a veces lo entienden cuando nosotros hablamos de la sangre. Cuando pusieron la sangre en Egipto, todos los que realmente se aferraron al sacrificio de la sangre fueron liberados. Esa es la Pascua, la cosecha, el Pentecostal. Ni la iglesia siquiera puede entenderlo. ¿Cómo van a entenderlo el mundo si no le podemos explicar? Por eso la iglesia en este 2021 tiene que ser como una antena, porque el mundo está desconectado, se ha desintonizado, está en otra red. Por eso hay que entender esto hoy. Las mismas iglesias están siendo atrapadas por estas redes del mundo. Y nosotros tenemos que hoy entender, como iglesia vamos a levantar una antena espiritual para poder explicarle al mundo las tres fiestas: Cristo, el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Esa es la Pascua, el Pentecostés y la cosecha. Vamos a levantar una antena que pueda explicar muy bien el arca del pacto. ¿Qué es lo que tenía el arca del pacto? Tenía las tablas de la ley. En las tablas de la ley hay 4 leyes que tienen que ver con Dios, y del 5 al 10 son leyes que tienen que ver con el amor hacia los humanos. Son las tablas de la ley, la palabra de Dios que permanece para siempre y eternamente. ¿Qué estaba ahí? El maná,
el maná el cual Dios le dio al pueblo de Israel. Tenían que perecer, pero Dios le preservó la vida a través del maná. ¿Qué estaba ahí? La vara de Aarón. ¿Qué significa eso? La vida que solamente está en Cristo. Hay que explicarle esto al mundo. Hay que explicarle la bendición del tabernáculo. Las personas vienen a la iglesia y no entienden lo que es esto. Algunos vienen a la iglesia porque creen en Dios, solamente por eso, pero ni siquiera han hecho de Cristo su dueño, ni siquiera han hecho de Cristo su Señor. Por eso les digo a esas personas que solamente vienen a la iglesia porque creen en Dios así sin más, van a sufrir demasiado, van a perecer uno de estos días. ¿Qué tipo de personas vienen a la iglesia? Personas que también vienen porque saben que han sido salvos y tienen que darle el culto a Dios. También hay ese tipo de personas en la iglesia. ¿Qué tipo de personas también vienen a la iglesia? Aquellos que quieren oír la voz de Dios. A eso lo llamamos discípulos. ¿Qué tipo de personas vienen a la iglesia? Aquellos que dicen, como yo soy un hijo de Dios, tengo que predicar el evangelio a las 237 naciones. A eso lo llamamos guardas. A eso lo llamamos atalayas. El tabernáculo no es cualquier cosa. Hoy de verdad tienen que entenderlo. Todo el año Dios nos ha venido hablando de la restauración del culto. La restauración del culto. Ustedes hoy tienen que arrepentirse de verdad y entender, Señor, estoy dentro de la bendición más grande. El culto donde Dios da su palabra y esa palabra se cumple. Pastor, no se cumple, se cumple. Pero yo me aferraba a Jeremías 33:3. Dice, clama a mí, yo te responderé. Pero Dios no me respondió en esto. ¿Cómo que no? Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Pero no te dice cuándo. No pienses que no te está oyendo. No pienses que no te va a responder. Dios responde a las oraciones de sus hijos. ¿Cuánto creen eso? No piensen que Dios no les está oyendo. Hoy ustedes tienen que entender el tabernáculo. ¿Qué había en el tabernáculo? 7 cosas importantes que el pastor Río lo dice como 7 poderes. ¿Qué había ahí? Ahí estaba el pan de vida, Cristo. El agua, la fuente de agua, Cristo quien nos limpia. ¿Qué estaba ahí? El aceite. ¿Qué era eso? El Espíritu Santo. ¿Qué estaba ahí? Ustedes tienen que realmente entender esto hoy. Tienen que realmente entenderlo. Los atrios para los gentiles, para los de la oración, tienen que entenderlo hoy. Si ustedes no entienden esto, entonces, ¿cómo van a poder ofrecer el culto a Dios? Si ustedes entienden esto, la bendición del tabernáculo, la bendición del culto, vendrían corriendo a ofrecer sus vidas a Dios a través del culto, porque Dios daría el cumplimiento de su palabra en sus vidas. Cuando hablamos de una red espiritual, ¿a qué nos referimos? En Daniel 6:10 dice que Daniel oraba arrodillado. Él estaba abriendo sus ventanas en su habitación y oraba. ¿Qué significa eso? No era cualquier habitación, no era cualquier lugar. Ese lugar donde Daniel estaba orando, ese aposento donde Daniel estaba, era una antena espiritual para comunicar, para tener comunicación, una red de comunicación espiritual con Dios. Ustedes tienen que hoy entender esto a través de la palabra hoy. Sujétense a esta palabra, hagan que su habitación, hagan que su aposento, hagan que su iglesia se convierta en una red espiritual de comunicación con Dios y podamos realmente a través de nuestra oración hacer el viaje del pacto, poder orar por las naciones. Ustedes a este nivel ya deberían estar mirando el mapa mundi y estar orando por una nación. Ya deberían haber escogido un país donde ustedes realmente quieran evangelizar, donde ustedes quieran hacer las misiones. A este nivel ya deberían estar haciendo esto. ¿Dónde más se cumplió esto? En el aposento alto de Marcos. Ahí estaban orando. La antena espiritual, la antena de la comunicación espiritual. Y eso es lo que la iglesia tiene que tener. Una antena para poder comunicar espiritualmente con Dios y conectarse al mundo, como una antena que pueda explicar el evangelio.
Si tenemos una antena espiritual, tenemos que tener un contenido también. ¿Y qué contenido vamos a transmitir? ¿Qué contenido nosotros vamos a sacar hacia el mundo? Vamos a sacar este contenido: el sacrificio de la sangre. La gente tiene que saber, en el monte del Calvario, alguien tomó nuestro lugar, y en la cruz del Calvario, una palabra destruyó todos nuestros pecados, todas las maldiciones, y destruyó todo nuestro trasfondo. Consumado es. Ha terminado todo ya. Ustedes están aquí sentados. Aquí hay médicos, hay enfermeras, hay profesionales que tienen contacto con mucha gente. Y sin embargo los veo y no hemos tenido ninguna baja, ninguna pérdida. ¿Será que eso es así porque así? ¿Ah? No es así. El respaldo del trono celestial camina con ustedes. ¿Qué es el respaldo del trono celestial? Dios moviliza a sus ángeles para ustedes. Por eso Cristo es tan importante. ¿Qué es el respaldo celestial? Es que Dios, cuando tu camino está bloqueado, ahí es donde Dios manda a sus ángeles para abrirte un camino nuevo. Ese es el respaldo celestial. ¿Qué es el respaldo celestial? Cuando Israel estaba en Egipto y salieron de ahí, se enfrentaron al Mar Rojo. ¿Quién le abrió el Mar Rojo a Israel? Dios. Ese es el respaldo celestial. ¿Quién tumbó Jericó? Dios. Ese es el respaldo celestial. ¿Quién partió el Jordán? Dios. Eso es el respaldo celestial. No importa qué camino te encuentres ahora. Si ustedes entran en crisis, no se preocupen. Ustedes tienen que entender, yo tengo respuestas dentro de las crisis. Porque las crisis, ahí dentro de las crisis, Dios tiene para ti una respuesta mayor. Hablo con muchos creyentes de nuestra iglesia y ¿sabe qué me dicen? Pastor, lo mejor que me ha podido pasar a mí es que el coronavirus haya llegado. Yo digo, es verdad. Para algunos ha sido un desastre, para otros ha sido lo mejor. Han podido hacer empresas, han podido pagar sus deudas, han podido realmente despegar. Las puertas que nunca se abrieron en un tiempo de maldición para el mundo, pero bendición para los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se aferraron a solo. Cuando cogieron a Pablo y lo metieron a la cárcel, ¿qué hizo Pablo? Se aferró a solo oración, solo el pacto, solo evangelismo. ¿Y qué vino? Una respuesta única. Vino un terremoto y se abrieron todas las puertas. Y el carcelero estaba por ser ajusticiado porque así era la ley. Pensaba que se habían escapado. Y Pablo le dice, no te mates, estamos aquí, no te hagas daño. El carcelero asombrado le dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Aceptó a Cristo, él y su casa. Esa es la respuesta de la recreación. Cuando ustedes se aferran al solo evangelio, solo Cristo, solo evangelismo, ahí vendrán las respuestas únicas. Los desastres naturales para el mundo, que es maldición, los desastres naturales para los hijos de Dios es una bendición. ¿No le pueden regalar un aplauso al Señor por eso? Que Dios les ha dado realmente respuestas a ustedes. Respuestas únicas. El contenido, con este contenido pararon el desastre. 10 milagros entraron en Egipto y todo el desastre terminó. Ustedes son los guardas. A través de ustedes el desastre de nuestra nación terminará. A través de ustedes el desastre de nuestro país, que trae la oscuridad y las tinieblas, terminarán. Son guardas, tienen que entenderlo. Son atalayas que tienen que tomar muy bien la palabra. ¿Y cuál será nuestro trabajo espiritual? Si hay una antena, hay un contenido, también hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué Israel permaneció 40 años en el desierto? ¿Por qué será que
70 años estuvieron cautivos y 2000 años estuvieron como vagabundos esparcidos por una sola razón. Dios quería enseñarles la misión. Hoy, en este primer culto del 2021, encuentren su misión. Aférrense al pacto de las 237 naciones. Dios realmente me ha llamado a mí. Ustedes son los guardas, son los médicos espirituales. Habla el mensaje segundo. Y el último mensaje de este año dice: ustedes son los embajadores. Por eso hoy, como guardas, ustedes tienen que entender, descubran la misión para sus vidas. Porque los israelitas o judíos, como lo quieran llamar, han conquistado el mundo. ¿Cómo lo han conquistado? Con sinagogas, con escuelas, con ciencia, con mucha información. Ellos están conquistando el mundo así. Pero nosotros tenemos algo más grande. ¿Qué es lo que tenemos? Cristo, el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Tenemos Cristo, el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Si ellos han conquistado el mundo con eso, nosotros vamos a poder conquistar el mundo con esta antena espiritual. Cada uno de nosotros comencemos a aferrarnos a esto. Vamos realmente a levantar una antena que pueda realmente difundir, que pueda llevar, que pueda conectar al mundo y que puedan realmente explicar: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Expliquen las tres fiestas y cómo hemos sido liberados. En esta red espiritual está la voluntad de Dios. En esta red espiritual está la dirección de Dios. Dios no va a guardar tu vida ni la mía, simple y sencillamente para que tú quieras vivir tu propia vida. Óiganme bien, hermanos. Tú tienes que entenderlo hoy, Iglesia Antioquía. Por la misión están vivos. ¿No dicen amén? Por la misión están sentados aquí. No es para que vivas tu propia vida. No creas que Dios te va a preservar la vida para que hagas tu propia vida. Dios te está preservando la vida por la misión, por la evangelización, por las misiones. Por eso esta iglesia se va a levantar como una antena y va a extender este evangelio hacia el campo. ¿Cómo tenemos que concluir? Cuando nosotros miramos la Biblia, miramos claramente cómo fue que Dios liberó a Israel. En Éxodo capítulo 5 hasta el capítulo 12 aparece claramente ahí el poder del trono celestial, cómo Dios con mano fuerte liberó al pueblo, y Dios nos sigue guiando con ese mismo poder. En Éxodo 14, 19 vemos cómo Dios estaba con el pueblo, delante de ellos, iba detrás de ellos también, protegiendo sus espaldas. Ese es el respaldo del trono celestial. Nosotros vamos delante, pero Dios está guardando nuestras espaldas. ¿No se alegran por eso? Que Dios está protegiéndonos. Tienen que estar agradecidos. Ay, pastor, es que las respuestas solamente vienen para los que oran media hora, una hora. ¿Ustedes creen eso? Solo sujétense hoy al pacto. Imagínense si Pedro hubiera aprendido así. La respuesta viene si oras 30 minutos. Está caminando por el agua y se cae. Si ora 30 minutos se muere. Y la respuesta no llega. La respuesta no está por el tiempo. La respuesta es cómo tú te aferres al pacto. La respuesta está si tú puedes realmente formar un estado espiritual bueno en tu vida. La respuesta llegará. Las personas que pelean mucho con sus familias, ¿por qué pelean? Por su estado espiritual, está malo. Las personas que siempre están haciendo cosas malas y malvadas, ¿por qué será así? Su estado espiritual es malo. Por eso hoy, al tomar la palabra, tenemos que realmente formar un estado espiritual bueno para que Dios nos pueda usar. Amén. Y entonces la respuesta vendrá. Ezequías sacó el oro del templo y ya no le quedó más nada y fue a orar. Y orando fue que Dios le dio una respuesta. Le mandó un ángel y 185,000
asirios murieron. Esos mismos ángeles están trabajando ahora para nosotros. Los bendigo de verdad en el nombre de Jesucristo para que ustedes lo puedan entender. Y el día de hoy puedan realmente tomar de esto lo más importante. Yo soy un guarda. Dios me ha traído hasta aquí por la misión. Mi iglesia va a levantar una antena. Y yo como iglesia voy a entrar en esta red espiritual como Daniel, como los discípulos del aposento alto. Voy a hacer que mi habitación sea una red espiritual que comunique con Dios y comunique con el mundo. Voy a hacer realmente que a través de mi oración podamos llevar el contenido hacia el campo y predicar Cristo, el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y entender y estar agradecidos. Señor, si me he olvidado del pacto por las circunstancias, por las situaciones que he vivido, Señor, perdóname. Este 2021 debemos arrepentirnos y debemos limpiarnos para volver a tomar una vez más el pacto. 237 naciones. Ah, pastor, ¿usted todavía sigue creyendo eso? Sí. Si usted no puede creer eso, se va a perder de una grande bendición. Vamos a ponernos de pie. La Biblia está reflejando hoy lo más importante, la misión, guardas y el respaldo del trono celestial. Ya no hay de qué preocuparse, ya no hay por qué estar intimidados. Solo necesitamos crear un buen estado espiritual en nuestra vida y de esta manera empezarán a venir las respuestas. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, que como la iglesia Antioquía podamos levantar una antena, Señor, que pueda conectar con el mundo para poder explicar solamente el Evangelio, Cristo, la sangre, Señor, del sacrificio. Que podamos llevar este contenido, Señor, a todas las naciones. Que nos podamos levantar como esos guardas, esos atalayas, que aferrándonos a tu palabra, Señor, podamos recibir la respuesta del trono celestial. Gracias, porque va adelante y también detrás de nosotros, guardándonos y guiándonos. Señor, este 2021 es un año de retos, de desafíos y de respuestas. Ayúdanos a aferrarnos al pacto correctamente. Ayúdanos, Señor, a que podamos mirar esos lugares vacíos de las 237 naciones. El Evangelio está desapareciendo. Las iglesias sin Evangelio, Señor, es el origen de la destrucción. Las iglesias, Dios, que no puedan transmitir las 3 fiestas, serán iglesias adornadas con árboles que no tienen fruto, Señor. Por eso te pedimos ahora, permítenos, Dios, como en Hechos capítulo 13, hacer las misiones juntamente con los líderes, juntamente con los remanentes, juntamente con los creyentes, Señor. Te damos gracias porque vas con nosotros, porque aunque el camino esté bloqueado, Señor, tú nos abrirás un camino nuevo, porque este año a través del mensaje recibiremos respuestas nuevas, Señor. Estamos agradecidos por todo ello y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un bonito año nuevo, ¿verdad? Junto con la familia. Y nada, pues algunos quizás no me puedan entender lo que he hablado hoy, pero no se preocupen, todo el año vamos a hablar de esto. Y como vamos a hablar todo el año de esto, un día de esto lo entenderán. Amén. No es Cristo para vivir mi propia vida, es Cristo para vivir por la misión. Y ahí están todas las respuestas. Amén. Dios les bendiga.